¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de La Nueva Patria. Como todos los días estoy con ustedes con muchísimo gusto compartiéndoles extractos de la conferencia mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador y alguna otra nota que por ahí localizo en el transcurso, alguna noticia, alguna nota importante, y pues este día no es la excepción. Antes de continuar, quiero invitarlos, si no lo han hecho, a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, que le den like, que comenten debajo de cada uno de los videos, pero sobre todo que compartan mis videos con sus amigos, familiares, etcétera, para que cada vez haya más gente dentro del canal como suscriptor. Ayer precisamente, durante la emisión en directo que hice, pues me comprometí a que los miércoles íbamos a llevar a cabo un directo a las 7 de la noche, a más tardar a las 7:15, para poder estar en contacto con ustedes. Y ya suscritos al canal, pues me gustaría que formaran parte de nuestro grupo de WhatsApp, que aquí abajo les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a él y se puedan integrar al grupo, ya que bueno, tenemos también actividades para diciembre. Vamos a tener algunas actividades con la comunidad de La Nueva Patria y me gustaría que formaran parte. Y bien, pues vamos a empezar el día de hoy. La conferencia inició con la presentación por parte de Andrés Manuel López Obrador de la Ley de Confianza Ciudadana. Dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador: necesitamos servidores públicos honestos. El presidente informó que está por aprobarse la Ley de Confianza Ciudadana para cambiar la dinámica de las inspecciones a establecimientos comerciales con el objetivo de eliminar prácticas de corrupción y extorsión. Ahora, explicó el mandatario, el dueño de un establecimiento comercial o empresa, bajo protesta de decir verdad, manifestará que cumple con la normatividad y sus obligaciones. La fiscalización a la que se someterán será aleatoria, es decir, por sorteo. Esto es muy importante. Periódicamente puede ser cada año en compañía de las cámaras de comercio y empresariales, para ver si el dueño del establecimiento comercial cumplió, y si cumplió, hacerle un reconocimiento. Si no cumplió, entonces sí, fiscalización permanente. Pero vamos a avanzar hacia allá con el propósito de que no haya extorsión, de que no se esté padeciendo la visita de inspectores en vía pública de manera permanente. Lo que queremos es que no haya corrupción ni arriba ni abajo, y lo vamos a lograr poco a poco, dijo el presidente. Y esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para evitar las falsas facturas, que es de lo que tanto se quejan la derecha, ¿no? Que pues les quitaron sus minas de oro. Entonces pues vamos a ver qué pasa con esta ley. Ojalá se aplique y cada vez más personas, más ciudadanos que se dedican al comercio pues puedan sumarse a esta iniciativa de honestidad. Entre otras cosas, y de acuerdo a la problemática que está rondando en estos días en cuanto a la intervención de Estados Unidos en el país por catalogar a los grupos de narcotraficantes como terroristas, pues es un tema que está tomando mucha relevancia dentro de la sociedad mexicana, ya que la derecha nuevamente, pues lamentablemente se sigue pronunciando en favor de esto, tal vez por desconocimiento, por ignorancia o sinceramente por traidores a la patria. Y es el caso, por ejemplo, del gobernador de Guanajuato, de Diego Sinue, en el que dice, según él dice, que los mexicanos verían bien que fuerzas de otro país ayudaran. Les repito, no sé si esté consciente de las implicaciones que esto significa, o como panista, como derechista, pues quiere que haya una autoridad externa a la que existe en nuestro país. Voy a leerles la nota de la jornada en la que se expresa de esta manera. Dice: Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo estar a favor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declare como terrorismo a los cárteles mexicanos. Las declaraciones de Vallejo, de Sinue, se dan después de la petición que hizo el domingo pasado la familia Levarón en la Casa Blanca, con el objetivo
de que designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras luego del asesinato de 9 miembros de la comunidad en los límites de Chihuahua y Sonora. Y cabe resaltar que las investigaciones en cuanto a la masacre no han concluido, no se han deslindado responsabilidades. Entonces, hasta este momento no podemos asegurar que haya sido algún cártel de narcotráfico. Recordemos también el historial de la familia Levarón, su fundamentalismo religioso, y tenemos que tener mucha atención en estos puntos. Dijo Sinue: estoy a favor de que se les denomine como terrorismo porque no hay otra manera. Eso es lo que intentan provocar en la población: terror, dejar cuerpos desmembrados y poner narcomantas. Causan terror en la población, y sí considero, respetando la política exterior del gobierno federal y no el estatal, que sí es adecuado. El enemigo es quien genera la violencia, opinó el mandatario estatal. Aparte, también hay que ver cómo se han y bajo qué circunstancias se han dado estos brotes en México en los últimos meses, pues recordemos que en la política nada es casualidad y la derecha en México es capaz de todo, de todo. Los mexicanos reaccionaron airadamente el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que designará a los cárteles del narcotráfico de México como organizaciones terroristas. Incluso en su locura, Donald Trump directamente en su Twitter pues publicó una foto emulando a Rocky. De hecho, es un fotomontaje donde aparece el cuerpo de este ícono del cine norteamericano, del cine estadounidense, y la cara de él. Hay que tener también mucha atención en este sentido. Donald Trump, un presidente, no puede tener estos delirios porque no habla de una salud mental. ¿Sí? Funcionarios mexicanos y expertos no temen que Trump envíe drones artillados a territorio mexicano. Dichos ataques han sido un pilar de las operaciones antiterroristas de Estados Unidos en Pakistán y Afganistán, pero nadie cree que sean lanzados en México. Lo que los mexicanos sí temen es que la designación de terrorismo podría hacer que las relaciones bilaterales regresen a los oscuros años de la década de los 90, cuando las certificaciones anuales estadounidenses a las labores mexicanas contra el narco eran motivo constante de fricciones. Les vuelvo a repetir, sí es muy lamentable que la derecha y todos sus adeptos pues estén solicitando esta intervención. Habla de una falta de patriotismo muy grave, terrible. Con el propósito de certificación, retomando el párrafo anterior, que estuvo vigente entre 1987 y 2002, México corría el riesgo de perder apoyo o acceso a financiamiento internacional, así como de ser objeto de sanciones comerciales de visado y bancarias. Después de ese periodo, el proceso cambió a una forma menos amenazante. En una columna periodística, el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, se pronunció en contra de la aplicación de estas estrategias contra terroristas contra los cárteles. Voy a continuar leyéndoles la nota. Dice: Hobbs señala que la designación de grupo terrorista solo motivaría a quienes quieren militar la frontera entre México y Estados Unidos y construir un muro a lo largo de ella, algo a lo que México se ha opuesto enérgicamente. Durante muchos años y más en este gobierno, pues obviamente estamos en contra de que se construya el llevado y traído muro de Donald Trump. Yo pienso que este pronunciamiento de Donald Trump también pues está siendo manejado de manera electoral. Recordemos que en estos días Donald Trump está siendo objeto de un juicio para pues quitarlo del gobierno. Esto refuerza y da municiones a los que quieren describir a México como un estado fallido, a quienes quieren describir la frontera como una fuente de riesgo, a los que pretenden que el narcotráfico y la migración se traten como asuntos gemelos. Dijo Hope, esto sirve a esa agenda más amplia. De manera más visceral, los mexicanos se enojaron por la potencial designación de terrorismo porque señalan
violaría la soberanía de México, algo que la derecha, en su ignorancia, estoy hablando de la derecha de a pie, pues no entiende, no le cabe en la cabeza las posibilidades que se generarían si esto sucediera. A pesar de que las comunidades autodescritas como mormonas tienen raíces en México desde hace décadas, y el hecho de que miembros armados de un cártel asesinaran a 3 mujeres y 6 niños de dicha comunidad a principios de noviembre de este año, algunos usuarios en redes sociales describieron a los LeBaron como traidores a México. Entre las principales tendencias de las cuentas mexicanas de Twitter el miércoles estaban LeBaron fuera de México y LeBaron traidores a la patria. Alex LeBaron soltó una risa y dijo: probablemente no todos en mi comunidad lo esperaban, pero yo sí. O sea, todavía estamos hablando de la pérdida de familiares a causa de una masacre, y los mismos familiares se expresan de una manera tan fría. Bueno, les repito, hay que remitirnos al expediente, al historial de los LeBaron. Y luego el mismo personaje, LeBaron, dice: no abogamos por invasión, ya estamos invadidos por los cárteles terroristas en territorio mexicano, también por ellos. Exigimos coordinación real entre ambos países. Y esto porque en los últimos días pues se desdijeron, uno de los hermanos mayores pues comentó que le habían aventado un coco para que dijera eso, etcétera. Y también hay un video donde la periodista Oresti de Milenio lo asusa para que los califique como terroristas. ¿Sí? Entonces hay que ver todos estos puntos. Las comunidades que no están afiliadas a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace mucho han expresado su amor por México, en donde muchos de ellos nacieron, y señalan que los mexicanos sufren el impacto de la violencia de los cárteles. LeBaron escribió que Estados Unidos debe hacer más para cooperar con México y detener el flujo de las armas ilegales de Estados Unidos a México, así como reducir la demanda de los estadounidenses de drogas ilegales que enriquecen a los narcotraficantes. Otro punto: ¿quiénes alimentan a los grupos delictivos en México? En el caso de los narcotraficantes en México, ¿quién los provee de armas? No es nuevo que los gobiernos de Estados Unidos a través de la historia han hecho estas provisiones, no nada más en México, en todos los países en los que se han sentado para invadir territorio, pues ellos han sido quienes han creado y alimentado estos grupos, ya sea de narcotráfico, de extremistas religiosos, de guerrilleros, y México no es la excepción. Además, bueno, ahorita vamos a continuar. Sin embargo, sugirió que si muchos mexicanos están muy preocupados por su soberanía, debieron analizar el caso de la ciudad norteña de Culiacán, en donde miembros del cártel de Sinaloa obligaron al ejército mexicano a retroceder y liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán el 17 de octubre. El analista político Javier Osorio señaló este miércoles que catalogar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas, como ha dicho que quiere hacer el presidente de Estados Unidos Donald Trump, sería un gran error, entre otras cosas, porque produciría más violencia. Acuérdense de la guerra fallida de Calderón, ese método que utilizó para sembrar la paz, y lo único que sembró fue un cementerio en este país. Así que otra intervención militar, o más bien sacar a los militares a la calle para contrarrestar el narcotráfico, no es la solución. Designar una organización como terrorista es un mensaje poderoso. Hacer este tipo de declaraciones persigue un impacto emocional y de apoyo popular, pero con consecuencias negativas tanto para México como para Estados Unidos, dijo Osorio, profesor adjunto de la Escuela de Gobierno y Política Pública de la Universidad de Arizona. Osorio señaló que si se llegara a aprobar finalmente, esta medida sería un dolor de cabeza administrativo, político y judicial, tanto para México como para Estados Unidos.
El también fundador de la Academia de Análisis de Seguridad, especializada en el Triángulo Norte de Centroamérica, encuadró esta declaración de intenciones hechas por Trump en el programa de radio del conservador Bill O'Reilly dentro de su campaña para las próximas elecciones presidenciales. Es consciente de que los mensajes de odio y agresión son bien aceptados por sus votantes, como lo mismo pasa aquí en México con los panistas. Ellos esparcen mensajes de odio y sus adeptos, sus simpatizantes, pues de eso se agarran para molestar a la ciudadanía. Ellos han sido quienes han hecho del odio su mensaje para dividir a la sociedad, que finalmente no está dividida, porque los adeptos o simpatizantes de la derecha en México cada vez son muchísimos menos. La aprobación de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno ronda en el 70% hasta el día de hoy. Sin embargo, dijo, esta medida no será efectiva porque no reduciría la violencia, se incrementaría el abuso de los derechos humanos y todo lo relacionado con el terrorismo tendría repercusiones de doble victimización. Trump justificó la necesidad de declarar a los cárteles de la droga como terroristas en la matanza de 9 integrantes de la familia mormona, los Levarón, 6 de ellos niños, perpetrada a principios de noviembre en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, cuya nacionalidad tenían algunas víctimas. Pero este hecho, dijo Osorio, fue producto de la confusión entre fuegos rivales. No fue necesario matar a civiles de manera indiscriminada para mandar un mensaje con un perfil político o étnico, pero lo aprovecharon para empujar la agenda del presidente y justificar a los cárteles mexicanos como terroristas. Osorio indicó que cuando una organización es declarada terrorista se activan mecanismos y recursos financieros y militares con el fin de combatirla, y combatir el crimen organizado con violencia genera más violencia contra el Estado y la población. Eso hay que ser conscientes. Además, los inmigrantes, así como sus abogados, se encontrarían en una situación muy vulnerable por estas medidas, ya que en ocasiones son usados por los grupos delictivos para transportar drogas contra su voluntad. Otros de los afectados serían las organizaciones de derechos humanos que buscan desaparecidos y establecen relaciones con criminales en prisión para obtener información sobre las víctimas, pero por el solo hecho de vincularse con estas personas podrían ser acusados de relaciones con terroristas. Osorio explicó que los cárteles no tienen la característica de los grupos terroristas, quienes ejercen violencia por ideología, política o religión. Los terroristas se enfocan en implementar tácticas violentas indiscriminadamente en contra de la población, mientras que el crimen organizado ejerce violencia por motivos económicos, expresó este profesor e investigador de la Universidad de Arizona. Pues ahí está la nota. Ojalá que, pues sobre todo la derecha de a pie, los ciudadanos comunes, pues no se dejen ya llevar por estos mensajes de odio y estos pronunciamientos de personajes totalmente de la derecha y con intereses muchísimo más atrás que buscar pacificar el país, pues que ya no se dejen llevar por estos mensajes que solamente están sembrando el odio entre todos los mexicanos. Esto es muy importante y ojalá que reconsideren que México somos todos y que con nuestras diferencias tenemos que vivir. El gobierno actual fue elegido democráticamente, así que tenemos que respetar esa decisión del pueblo. Como en otros sexenios, pues teníamos que aguantar, así fuera el peor de los presidentes, que fueron varios, pues teníamos que acatar la Constitución. Entonces, pues ojalá que los fachos, como se les llama en Twitter, pues reconsideren su posición. Entre otras, y ya como último, les quiero compartir una nota sobre el 1 de enero, perdón, estoy lejos. Para cerrar esta emisión, quiero compartirles una nota. El 1 de diciembre, en el día en que se va a llevar a cabo el primer informe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a un año de su gestión,
Bueno, pues se anuncia que Pepe Mujica acompañará al presidente en su informe. De último minuto se da a conocer que el expresidente de Uruguay, José Mujica, asistirá al informe organizado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto el próximo de diciembre, ¿no? También informaron que en los próximos días, es decir, el 3 y el 4 de diciembre, el expresidente Mujica participará como orador del encuentro México ante los extremismos, el valor de la cultura ante el odio, hablando de odio. Dentro de sus actividades también está la visita a la Universidad Ibero de la Ciudad de México el próximo 2 de diciembre, en el que le otorgarán el doctor honoris causa por su contribución y trabajo realizados como líder latinoamericano que aborda la reconciliación, la justicia y la integración de los pueblos y naciones latinoamericanas. Pues esperemos que el 1 de diciembre, el próximo domingo, sea todo un acontecimiento que tengamos que celebrar, que yo creo que sí tenemos mucho que celebrar, y con este invitado de lujo como es José Mujica. Y bueno, ahora sí los dejo, por mi parte es todo. Mi nombre es Jorge Estrada de La Nueva Patria. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y espero que se queden en este canal. Hasta la próxima.